más de 10 días. Y un día le viste salir al dueño de esta casa. Ven el otro. No tienes platos. Ven los platos. Unos platos. ¿En serio? Ya, se gana 200 metros. Ya, sí, la escuela, 480 metros. Doctor, este también del frente es mi lote. Te lo vendo. ¿Cuánto? A $100 te pago. Pero me has pagado 200. Ya. He comprado 700 metros y 70.000. Y aquí compró 480 en 98. Es cuestión de oportunidad y tener plata en tu bolsillo. Y ahora aquí he hecho los pontones, donde vivías allá, he hecho los pontones y el lote del frente también es mío. Aquí lo estamos. Con razón yo dije, ¿dónde están tus patos? Al frente estamos, en la casa del frente. Sí, se escucha. ¿Se debe escuchar? Sí. Ahí están los patos. 5 patos ya tengo. Gallos, ¿no? También tengo de pelea. Sí, se escucha. Miguel, ¿sabes cuánto cuesta el gallito que tengo ahí? $5.000. ¿No se contó, pues? No se contó. Puta. Estaba jugando chaqueta un día con un cuate. Puta, se ponen a hablar de peleas de gallos. A mí me encanta. Pero no me encanta porque yo sea una aficionada. Mi abuelo ha sido, mis tíos han sido. Y a mí me encanta ver, ¿no? Nunca he tenido la plata para invertir. Puta, me encanta, ¿sí? Y es fisioterapeuta, el cojudo, yo le paso pacientes. Oye, cabrón, hay un paciente. Ya dos pan de metros, numerito. Él se va. Buen chango. Vaya, atiende al domicilio. Se gana su plata, el cojudo. Y en compensación me dice, ¿sabes qué, doc? Cómpreme gallinas, yo le presto un gallo, me dice. Ya, pues cabrón, ¿pero qué gallo? Doctor, mi gallo cuesta $5.000, ha ganado 11 riñas. Es gallo brasilero, yo me he comprado. ¿Y por qué despicado no le tenía pico? Y le he comprado las gallinas, a $100. Me he visto que cobrar a 10 el dólar, cabrón, tú me has ofrecido cuando era 7. Le he pagado las 700 pesos cada gallina. Jodido, o sea, le voy a dar un tiempo de esa parte. Joven traumatólogo termina acribillado y empieza a pelear. Dale, mujer. Ya, muy buenos días. Vas a morir si te sientes ahí. Venga a aprender. Escuración de don. Ya. Hoy mi tema para exponer son las luxaciones articulares del miembro inferior. De la extremidad. De la extremidad inferior. Tan largo es este tema, yo he visto anoche, dale. Sí, a las 4 de la mañana termina. Bueno. Ya, primeramente vamos a comenzar con la luxación de cadera. ¿Qué es la luxación? Es la pérdida anatómica de la relación anatómica normal de dos superficies articulares de forma permanente. Muy bien. En la epidemiología vamos a ver que esto es más sugerente en los hombres que las mujeres. Vamos a ver que es más para adultos jóvenes, especialmente de los 20 a 40 años. Es una luxación muy poco frecuente, generalmente asociada a traumatismos de alta energía. En la parte de la anatomía vamos a ver que está conformada por la cabeza frontal, el acetábulo, el acronoacetabular, el ligamento del fémur. El acetábulo va a estar formado por 3 partes: el isquion, el ilion y el pubis. Y el rodete va a ser un anillo sellador que va a profundizar la articulación y va a maximizar la estabilidad, mientras que la cápsula ligamentosa va a estar conformada por 3: el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y el ligamento isquiofemoral. Igualmente vamos a ver que en la anatomía vamos a ver los nerviovasculares más importantes. Vamos a ver en las arterias. La arteria más importante va a ser la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral, y la medial y la arteria obturatriz. Y el nervio más importante es el nervio ciático. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? El mecanismo de lesión es un traumatismo de alta energía, el cual puede ser por choques, puede ser por caídas, diferentes. Sí. ¿Y por qué va a ser? Porque la fuerza se va a transmitir
desde la cadera mediante la lesión de salpicadero. ¿Qué es el salpicadero? El salpicadero va a ser cuando las rodillas van a estar flexionadas y va a haber una lesión, el cual va a ser desde las rodillas hacia la cadera. Vamos a tener dos tipos de luxaciones. Luxaciones posteriores. Izquierda es la rodilla, ¿no? Para el jueves. Luxaciones anteriores. No, dale. ¿Sí? Las luxaciones posteriores ocurre con la rodilla flexionada, como vemos aquí, y la cadera en distintos grados de flexión. Ocurren en dos situaciones: cuando la cadera está en posición neutra o ligera en aducción, va a ser esto sin fractura. Y en la segunda parte que puede ocurrir es cuando la cadera está en ligera aducción y va a haber una fractura asociada a la pared posterior articular. Esta luxación posteriores va a ser que tenga más frecuencia en las luxaciones de las caderas, entre un 85 y 90%, mientras que las luxaciones anteriores va a ser entre un 10 a 15%. Las luxaciones anteriores resultan de la rotación externa con la aducción de la cadera. ¿A qué se refiere esto? Va a haber una luxación anterior, se va a dividir en dos partes. Una es la superior y otra es la inferior. La superior su mecanismo va a ser la aducción, la rotación externa y la extensión. Esto lo vamos a entender posteriormente. Hay un cuadro más didáctico. Y la luxación inferior va a ser una aducción, una rotación externa y una flexión. ¿Cómo vamos a saber si es, ¿cómo se dice?, una luxación anterior? Cuando viene un paciente, ¿cómo vamos a saber si es una luxación anterior o una luxación posterior? Para eso se hace una valoración clínica. En la valoración clínica, el paciente va a estar si es una luxación posterior, va a estar de la cadera en flexión, una rotación interna y una aducción, como vemos igual aquí en la imagen. En la luxación anterior vamos a ver que va a haber una rotación externa marcada, una ligera flexión y una aducción. En la valoración por imagen, la imagen radiográfica principal es la radiografía, el cual se hace una proyección anteroposterior de pelvis y una proyección lateral cruzada de la cadera afectada. ¿Y cómo se debe ver una radiografía de pelvis? Una radiografía normal, vamos a ver las cabezas femorales deben estar simétricas tanto en tamaño. Pero, ¿cómo se ve una luxación posterior? Una luxación posterior, vamos a ver que la cabeza va a estar afectada. La cabeza va a estar afectada y puede verse más pequeña, mientras que la anterior es lo contrario, se va a ver más grande. Pero igual vamos a ver la línea de Shenton, que aquí lo podemos ver. Esta línea, Shenton. Esta línea debe verse continua, pero cuando hay una alteración, una luxación, esta línea se interrumpe. Vamos a ver la clasificación de Thompson y Einstein. Esta clasificación se va a dividir tanto posteriores como anteriores. En las posteriores vamos a ver que se va a dividir en 5 partes, que va a ser la 1, que es la luxación simple o con o sin fragmento insignificante de la pared posterior, o sea, no va a haber, ¿cómo se dice?, no va a haber fractura. En el 2 va a haber una luxación con un único gran fragmento de la pared posterior. Aquí. En el 3 va a haber una luxación con fragmento continuo de la pared posterior, tanto anterior y posterior. Y en el 4 va a haber una luxación simple con fractura del acetábulo. En el 5 vamos a ver luxación con fractura de la cabeza femoral, como acá. Ahora vamos a ver de las anteriores. De las anteriores se va a dividir en 2 tipos. El tipo 1 son de las superiores, o sea, de la púbica y la superespinosa. En el tipo 2 vamos a ver de las inferiores, la obturatriz y la perineal. En el tipo 1 se subdivide en 3 tipos. El 1A son sin fracturas asociadas,
En 1B es con fractura e impactación de la cabeza femoral. En el tipo C es con fractura del acetábulo. Es igual en el tipo 2, solamente como hemos dicho que son inferiores, de la altura tris y la perineal. Vamos a ver igual que va a haber una clasificación de la luxación de la cadera que pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Las adquiridas ya hemos hablado algunas, y las congénitas, la más importante es la displasia del desarrollo de la cadera, ¿cuál es su definición? Es un trastorno de la articulación de la cadera que compromete un espectro de anormalidades, el cual su epidemiología afecta de 1 a 3 por cada 100 nacidos vivos. Como hemos visto en un paciente hace poco, la anterior semana, hemos visto que es mucho más frecuente en niñas y es más frecuente en el lado izquierdo. Su clasificación según Graf está clasificado por 4 partes: la preluxación, la subluxación, la luxación baja y la luxación alta. La preluxación es cuando la cabeza femoral está centra, pero el acetábulo está un poco profundo. La subluxación es cuando la cabeza femoral está parcialmente cubierta con una inestabilidad. La luxación baja está cuando la cabeza femoral está fuera del acetábulo. Y la luxación alta es cuando la cabeza está luxada por encima del acetábulo. Anote abajo, Marcia. Los parámetros radiográficos, vamos a ver que los parámetros radiográficos son 2 líneas muy importantes. La línea de Hienger, el cual pasa por la parte superior de ambos cartílagos triradiados, y la línea de Perkin, el cual va a cortar el borde lateral del acetábulo. El diagnóstico se hace tanto clínico por el Ortolani, Barlow y Galeazzi. Y el diagnóstico por imagen. Las imágenes al principio del 1 a los 3 meses se hace por ecografía, de los 3 meses adelante se hace por la radiografía. En el tratamiento vamos a ver que de 0 a 6 meses el tratamiento ideal es el arnés de Parling, como vemos en la imagen. Parling. De los 6 meses a los 18 meses, eso tengo la duda, doctor, dice yeso. Puede ser una estabilidad rígida ya. Este igual he encontrado en la imagen, pero no sé cómo se llama ese. Se llama pérgola de Windel. Y arriba de los 18 meses es cirugía. El tratamiento general de la luxación de cadera, cuando viene un paciente con la... ¿Sí? Ya no existe ese concepto de luxación. Se llama displasia del desarrollo. Los voy a exponer si lo alcanzamos. Vale. El tratamiento general va a haber método de reducción cerrada, el cual es el método de Agis, el cual va a haber una flexión de la cadera, una rotación, vamos a tener una tracción y una extensión. Luego es la técnica de gravedad de Stimson, el cual va a ser, el paciente va a estar entre el cúbito, el prono, y el miembro va a estar en 90 grados, va a tener una fuerza anterior sobre la pantilla proximal, como vemos acá, y las maniobras de Bigelow, el cual ya no se usa porque estas están asociadas a fracturas iatrogénicas. Luego vamos a ver los métodos de reducción abierta, el cual estos se usan indicaciones para usar estos métodos de reducción abierta, los cuales son la luxación irreducible de forma cerrada, reducción no concéntrica, fracturas del acetábulo cabeza femoral que requiera, fractura isquiolateral del cuello femoral, la reducción no congénita, la fractura ispilateral del cuello femoral. Sí. Estas indicaciones, si el paciente tiene una de las indicaciones, se le hace un abordaje quirúrgico, el cual vamos a ver el abordaje anterolateral de Watson-Jones, el cual va a ser una vía de elección primaria para el tratamiento de las luxaciones anteriores complejas. Vamos a ver igual el abordaje anterior de Shinny Peterson,
¿Qué? La paciente que vino la anterior vez por su mamá que no le querían hacer radiografía, la que era enfermera, que trabajaba en el Vietnam de ¿Por qué no enfermera. jodas? Dale. Que va a ser específico para el manejo de las fracturas aisladas de la cabeza femoral, el abordaje lateral directo de Hardinge, que va a ser la exposición global, que permite el acceso de las fracturas anteriores y posteriores, y el abordaje posterior de Kucher-Langerberg, que va a ser el caballo de batalla, explora el nervio, el cual va a explorar el nervio ciático y la pared posterior del acetábulo. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? Una regla de oro es que mientras más tiempo va a pasar el paciente con esta luxación, más peligro va a ser su diagnóstico, el cual las incidencias que mayormente se ve es la osteonecrosis, es de un 5 a 40%. Es cuando el riesgo se dispara si la reducción ocurre mayor a los 6 a 24 horas. Luego está la artrosis postraumática, el cual su incidencia es de un 16%. Son complicaciones tardías más frecuentes, impulsado por las fracturas acetabulares. Luego está la lesión del ciático, como su nombre dice, el nervio ciático, que es la incidencia de 10 a 20%, y la osificación heterotópica, que su incidencia es alrededor de 2%. La luxación de la rodilla. La luxación de la... En la luxación de la cadera que han aprendido, ¿cómo te diferencias una luxación anterior y una luxación posterior? Prende la luz. Un paciente, para que tenga una luxación anterior, ¿qué tiene que pasar? El paciente tiene que estar... abducción, con las piernas abiertas, y el impacto tiene que ser medial. ¿Cuándo ocurre eso? Con las piernas en abducción y transferencia de energía continua, pero no muy intensa. No, en esa situación no se luxa. Cuando están ustedes de pasajeros en la moto, ¿no es cierto? Y algunos se han subido de pasajeras y esos gallos se meten como sea, ¿no ve? Puta, allá atrás, a veces estás con las piernitas abiertas porque siempre joden, apretan. Entonces, y así con sus piernitas abiertas están, ¿no ve? Muchas veces, y te da, cuando se dan contra el auto, y ahí lo puedes sacar, si está bien muy rápido, ahí lo puedes sacar, en la abducción. Entonces, si está así, ¿cómo se va a presentar? Así. Eso se llama posición impúdica, con las piernas abiertas. Entonces, la posición impúdica es propia de la luxación anterior. Piernas abiertas, abducidas, ¿no es cierto? Generalmente alargadas y en extensión de rodilla. Signo de luxación anterior, y además una característica más va a tener: puede lesionar el femoral. En cambio, ¿cómo es la luxación posterior? Cuando estás de acompañante en el taxi o en el auto y él está, y tú estás todo una señorita, ¿no ve? Tu piernita aquí, ¿no ve? Y entonces, y te has venido de minifalda y él se distrae, ¿no? Y por distraerse se choca de frente y tu rodilla se da contra el salpicadero del auto. Entonces lo que estaba así, está medio así, ¿no? Y lo saca. Entonces la posición es con las piernitas abiertas, posición púdica. Entonces va a estar en flexión, en rotación interna, ligeramente acortado, con las piernitas cerradas. Esa es posición púdica, ¿no? Porque es impúdico que estés con las piernas abiertas y es púdico que estés con... Entonces, la posición púdica es propia de la luxación posterior. Fémur aducido hacia adentro, en flexión de rodilla, generalmente acortado. ¿Y qué nervio se puede lesionar? Ciático. Generalmente se lesiona el ciático, ¿no? Ciático, muy bien. Eso básicamente en las luxaciones es lo que hay que saber. Ya en las luxaciones de cadera. DDC es otra patología. La displasia del desarrollo de la cadera es otra patología. Ya, está bien que hayas aprendido, pero es otra cosa. Ya, ahora vas a hacer rodilla. Sí, rodilla. ¿Por qué debe reducirse? ¿Por qué es una urgencia las luxaciones? Porque el cartílago articular se nutre por imbibición.
se nutre por el líquido sinovial. Ya, entonces, si mayor tiempo que está fuera de su lugar, menor contacto con líquido sinovial, mayor probabilidad de necrosis de cartílago articular, que es diferente a la necrosis avascular. Ahí vamos a hablar ya de fracturas de cadera, creo, ¿no? Sí. ¿Quién expone? Ya, cuando hables tú, entonces ahí voy a explicar por qué se puede producir una necrosis avascular. Dale. Ya. Ahora vamos a comenzar con la luxación de rodilla. El cual vamos a ver que esta luxación es muy poco frecuente. Tiene una urgencia ortopédica entre 20 al 50%, aunque esto está un poco controversial. Las causas de lesiones de la luxación de rodillas es de alta energía y baja energía. Buen día de Dios. ¿Sí? En la anatomía vamos a ver que va a estar conformado por 3 huesos: fémur, rótula y la tibia. Es un glíndimo formado por 3 articulaciones: la femorrotuliana, la femorotibial y la tibioperonea proximal. Va a tener ligamentos muy importantes, como el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial, el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral lateral. No tenemos nada. Igual vamos a ver que va a tener meniscos tanto medial como lateral, y lo más importante va a ser las arterias, como la arteria poplitis y el nervio perineo común. Ya. En el mecanismo de lesión vamos a ver que va a haber tanto como alta energía como baja energía. La de alta energía va a ser por un choque, como acaba de explicar el doctor, pero esto va a estar impactado directamente a la rodilla. Igual es el salpicadero. Y igual puede ser por caídas, pero va a ser por una flexión más una fuerza posterior, y esto va a provocar una luxación posterior. En la baja energía es cuando son lesiones deportivas o caídas bien insignificantes. En la valoración clínica vamos a ver que primeramente, antes de hacer cualquier cosa, se debe revisar los pulsos antes de cualquier reducción. Luego se hace una valoración ligamentaria. Es cuando el ligamento anterior se hace una prueba de Lachman, como aquí está en el gráfico. En el posterior se hace un cajón posterior de 90 grados. En el lateral, el estrés de Barrow al 30 grados de flexión. Y en el medial, el estrés en valgo al 30 grados. Vamos a ver que, como hemos dicho, se evalúa principalmente los pulsos, porque puede haber una lesión vascular. Cuando hay una lesión vascular, puede existir ¿cómo se llama? ¿Puede ver qué? El pie se vuelve blanco. Ya puede haber signos de... Se me fue. De hipoperfusión, puede haber signos de daño. Lo que pasa es que lo que les quiero decir aquí, lo más importante de esto, cuando hablamos de luxación de rodilla, podemos hablar de una luxación femoropatelar o de una luxación femorotibial, ¿no es cierto? En la femorotibial, si hay luxación femorotibial, 100% que hay lesión ligamentaria. Siempre va a haber lesión ligamentaria, ¿no es cierto? Porque mira, si la luxación es posterior, el 90%, en 90 grados evalúas. Pero luxación de rodilla es sinónimo de lesión ligamentaria. Entre casi el 60% tiene lesión vascular más. Entonces, eso tienes que meterte en tu cabeza cuando hablas de luxación de rodilla. Entonces, pues puede ser que si está llegando adecuadamente cantidad de sangre y no está pudiendo retornar, va a ponerse cianótico ese pie distal. Pero si es que hay lesión vascular arterial, que es muy probable, ¿por qué? Porque no se olviden que en el fémur distal
está la arteria femoral está pegadita al hueso, en el canal popliteo. Entonces puede ponerse hasta blanco, pálido, ¿no es cierto?, por ausencia de llegada de sangre también. Entonces lo que hasta aquí decías es que todo paciente que tiene antecedente de transferencia de energía y que hay una aparente luxación de la rodilla, trauma vascular y lesión ligamentaria, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, vamos, dale. Igual se hace una valoración por imagen, el cual el procedimiento es la radiografía. Pero antes de eso se hace una reducción antes de cualquier estudio radiológico. Luego de la reducción se hace la radiografía, como ya hemos mencionado, que es anterior-posterior y lateral. Y después se hace... ¿Pero qué vamos a encontrar en la radiografía? Vamos a encontrar el ensanchamiento del espacio articular. El espacio articular irregular va a ser asimétrico. El signo de según, que es alargamiento capsular lateral y abulaciones ligamentarias. Igualmente se puede hacer una resonancia magnética, el cual es para más preoperatoria, el cual vamos a identificar en esta resonancia magnética abulaciones ligamentarias y patología meniscal. Meniscal. Pero de inicio la urgencia es la luxación, ¿no? Sí. Y siempre antes de reducir, tomen pulsos distales, pediotibial posterior, ¿ya? Porque a veces más bien al reducir sin quererla y tienes que volver a tomar. Sí. ¿Ya? Incluso yo les diría, como es una urgencia vascular, tal vez es mejor incluso tomar la placa radiográfica, pero estás muy lejos, no sé. Dale. Vamos a tener una clasificación tanto anatómica como descriptiva. La clasificación anatómica de Schnick va a tener 5 tipos. El 1 va a ser el único ligamento cruzado más un colateral. El 2 va a ser el ligamento colateral anterior más el ligamento colateral posterior, los ligamentos colaterales íntegros. No, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, pero colaterales íntegros es la 2. Sí. Que es antero-posterior, ¿no? Así, antero. El 3M son ligamentos cruzados anterior más ligamentos cruzados posterior más ligamentos cruzados colateral medial. Colateral medial, pero los ligamentos cruzados lateral y colateral lateral. Colateral lateral y los ángulos de posterior lateral. Anteroposteriores íntegros. El 3L es lo mismo, solamente que va a cambiar que aquí va a ser los anterior-posterior, va a estar dañado, pero los ligamentos colateral medial va a estar íntegro. En el 4 todos van a estar dañados y en el 5 ya son fractura y luxación. ¿Qué es más raro? Que haya fractura y luxación es raro. Generalmente se tira uno, se tira el otro. Dale. A ver, baja. Está bien. Está bien. La clasificación descriptiva, vamos a ver que va a ser igualmente 5 componentes. La anterior va a ser la hipertensión forzada, que es mayor a los 30 grados. La frecuencia es entre 30 a 50%, es el más frecuente. Y la rotura va a ser el ligamento cruzado posterior y el ligamento cruzado anterior. Va a tener un riesgo vascular. En el posterior va a tener una fuerza posterior en flexión, el salpicadero, como hemos explicado anteriormente. Su frecuencia es el 25%, la rotura es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Igualmente, este va a tener un riesgo vascular directo. En el lateral va a tener una fuerza valgizante, va a tener una frecuencia del 13% y va a tener una ruptura de las estructuras mediales. En el medial va a ser fuerza varizante, el cual va a ser, la frecuencia va a ser un 3% y va a ser la rotura de las estructuras laterales y posterolaterales. Y la rotatoria va a ser, su mecanismo va a ser bar o valgo, más una rotación, su frecuencia va a ser el 4% y el cónico medial está... El cóndilo medial forma un ojal. Irreducible. Sí.
¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser una reducción cerrada, el cual puede ser tanto anterior, posterior, medial, lateral y rotatoria. Vamos a volver a ver ahorita. Espera. Vamos a ver, esperemos esto y vamos a terminar. El anterior es la maniobra de tracción axial más la elevación del fémur distal. La posterior es la tracción axial más la extensión y elevación de la tibia. La medial y lateral es la tracción axial más la traslación de la tibia. Y la rotatoria es la tracción axial más la desrotación de la tibia. Igual vamos a tener la luxación posterolateral, el cual es cuando hay el signo del hoyuelo. Esto es irreducible porque el cóndilo medial queda irreversiblemente atrapado en la cápsula. Después vamos a tener la reducción, el cual se hace una inmovilización de 20 a 30 grados con un fijador externo, como vemos aquí en la imagen. Y por último se hace un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico antes del tratamiento quirúrgico se hace estas indicaciones principales. Si el paciente tiene alguna de esas indicaciones, como la inmovilidad de la reducción cerrada, interposición de las partes blandas o cuando la herida está abierta. Y igual se hace un tratamiento conservador, el cual es la inmovilización en extensión durante los 6 días, o 6 semanas, perdón. En las complicaciones vamos a ver que puede tener complicaciones como la rigidez, laxitud, compromiso vascular, el cual va a tener la más importante va a ser una hiperalgesia, y la lesión nerviosa, el cual va a ser una ortesis, una transferencias tendinosas y va a tener un mal pronóstico funcional. Las luxaciones del tobillo. A ver, ¿qué es? Era la fractura en el eje, todo eso tiene su recibo. No lo hemos entendido. Llámale nomás a Simona Aguilar. Me falta. Simona Aguilar. No llegas, te vuelvo más hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Contame. Buen día de Dios. Sigue pues con su escritura, Sí, pero va a seguir, ¿no? Esto va a sanar por lo menos de unas 6 semanas. Doctorcito, disculpe la molestia. ¿Era gases o era constipación? Yo no veo eso. A la puerta. Me rendí un favor. De la paciente de la cama 1. A las 8 de la mañana, cabrón. Repito. 12 ya es. Sí, repito. Gracias. ¿O no? La luxación de tobillo es la pérdida completa de la congruencia. ¿Cuál pérdida? Congruencia. Pérdida de la resolución anatómica normal de los articulares de forma permanente. En la anatomía vamos a ver que va a tener 3 complejos estabilizadores de del tobillo, el cual es la sindromosis tibioperoneal. Antes dábamos exámenes orales nosotros. Y tenía que exponer uno de los colegas peritoneo. Ha entrado a la exposición y ha dicho: doctores, compañeros, hoy ya vamos a hablar de la tibia, no, del perineo o peritoneo. ¿Qué creen que ha pasado? En un segundo. Dale, hay relación. El periné, el peroné o el peritoneo. Dale. El cual va a mantener la unión y el ancho de la mortaja. Ya. El complejo lateral va a ser un restrictor principal de la inversión, que va a incluir los ligamentos ligamento talofolicular anterior y calcaneofolicular y talofolicular posterior.
Y el medial va a evitarle el desplazamiento de tanto lateral y la eversión, y él va a estar compuesta por el ligamento deltoideo. En la clasificación vamos a ver que va a estar clasificada por 5 partes. La posterior, que va a ser su mecanismo típico, el cual es una flexión plantar forzada de la carga axial al trauma directo anterior. El de la dirección anterior va a ser una dorsiflexión forzada al impacto posterior del pie fijo. La lateral va a ser una eversión externa de la rotación, una aducción. De la medial va a ser una inversión forzada y una rotación interna. De la dirección superior va a ser una caída de altura del impacto vertical del pie neutro. En la evaluación clínica y diagnóstico se hace primeramente de los signos cardinales, que vamos a ver que el paciente va a tener un dolor agudo, una deformidad, un edema y una incapacidad funcional del tobillo. Vamos a tener una evaluación neurovascular, el cual vamos a evaluar tanto los pulsos de la tibia, tanto posterior y el pedio, y el relleno capilar, que tiene que ser menos de 2 segundos. En la parte neurológica tenemos que evaluar el nervio tibial, que es por la planta, el nervio peritoneo superficial, que es por el dorso, el nervio peritoneo profundo, y el nervio sural y el nervio safeno. Se hace los estudios por imágenes, el principal es la radiografía, que se hace proyecciones anterior, posterior, lateral y de mortaja. Se hace igual una tomografía computarizada obligatoria en luxaciones o fracturas complejas o sospecha de fracturas de cuerpo de astrálago. En el tratamiento vamos a tener la reducción cerrada, que es la técnica, que primeramente se hace una técnica de anestesia intraarticular, que primeramente se le coloca la aguja de un calibre 20 a 5 centímetros perpendicular a la piel. Luego se hace una confirmación, la aspiración, y luego se le coloca la inyección de 5 a 10 milímetros. Se coloca la lidocaína de 1%. Hay que esperar entre 15 a 20 minutos para que haga efecto. Luego se hace una maniobra, el cual va a ser una tracción de la axial sostenida. Luego va a ser una leve flexión plantar. Luego hay que hacer una tracción anterior del talón para corregir el desplazamiento posterior. Y luego se hace una dorsiflexión final para asentar el astrálago de la mortaja. Luego se hace un tratamiento quirúrgico, el cual es el RAFI, el cual tiene que tener identificaciones para este tratamiento, que son la reducción, cuando hay una reducción cerrada fallida, una inestabilidad persistente, o hay unas luxaciones abiertas que requieren irrigación o desbridamiento formal inmediato al quirófano. ¿Cuáles son las complicaciones que se puede dar? Las complicaciones son tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas son la necrosis cutánea, el síndrome compartimental, la infección y lesión de la arteria tibial posterior. En las complicaciones tardías vamos a ver la artrosis postraumática, la rigidez articular residual, la inestabilidad crónica y la necrosis avascular. Ahora vamos a hablar de la luxación de Chopard. Y Weber, Dennis Weber. Me he olvidado. Saltate a Chopard. Yo ya les he explicado 1000 veces. Dale. En la luxación de Chopard es la pérdida de la relación anatómica de la articulación mediatarsiana. Vamos a ver que va a haber una línea, esta es la línea de Chopard. Igual vamos a hablar la después línea del Lisfranc.
¿Cuál es el mecanismo? Va a ser un mecanismo de alta energía, el cual puede ser accidentes de automovilísticos o caída de alturas. Entonces, Chopard es la articulación medio tarsiana, ¿no? Entre el... ¿Quién y quién? Entre el calcáneo y el... No. No, perdón. Entre el calcáneo y el cuboides y el astrágalo y el es. Esa articulación, cuando se lesiona, es la de Chopard, ¿no ve? Calcáneo cuboidea, que es esta, aquí atrás, y la astrágalo escafoidea. Astrágalo escafoidea, más así es esta, porque así normalmente es. El calcáneo se dirige hacia el primer ortejo y el astrágalo un poquito más, así. Y entonces, la Chopard es la articulación calcáneo cuboidea y astrágalo escafoidea. Vamos. Y la de Lisfranc es la de las cuñas con la base de las metatarsianos, ¿ya? La clasificación, vamos a ver que se va a clasificar de May-Jones para las lesiones de medio pie, que va a ser 5 tipos, que se clasifica por su fuerza, y el tipo de fuerza puede ser medial, su magnitud de daño es de leve a grave, los hallazgos esperados es una luxación rotatoria medial o la fractura navicular. El tipo de fuerza es axial, la magnitud del daño es moderada a grave, sus hallazgos esperados es la compresión de las columnas vertebrales y la fractura de los escafoides central. Luego vamos a tener el tipo de fuerza lateral, que es de leve a grave, que va a ser una luxación rotatoria lateral con una fractura con compresión. Luego vamos a tener el tipo de fuerza que es plantar, este sí es grave. Vamos a ver una luxofractura, la luxación de pura con ruptura del ligamento externa, y vamos a tener el tipo de fuerza de crush, que es el aplanamiento, que eso es muy grave, que es de alta energía y una comunicación de ósea y daño severo a las partes blandas. Vamos a ver la evaluación clínica y los signos patognomónicos. En la evaluación clínica vamos a ver que hay un signo muy específico, que es el signo de esquimosis plantar, el cual es un signo patognomónico de la ruptura de los ligamentos plantares. Igual vamos a ver la exploración obligatoria hay que hacer una exploración obligatoria del tobillo, que vamos a ver que hay que hacer el relleno capilar, la sensibilidad y los pulsos, ¿no? La estrategia diagnóstica, vamos a tener de las luxaciones de Chopard. Su estrategia es la radiografía simple, el cual es el 41% de las lesiones. Se hace la radiografía en 3 proyecciones, anteroposterior, la oblicua y la lateral. Estas luxaciones va a tener diferente tipo de lesión, el cual puede ser las fracturas aisladas de Chopard, que es el 81% que vemos acá, las luxaciones puras, que es 69% de mayor rigidez y asociada, las fracturas de las luxaciones de Chopard, que es 70.3%, y las lesiones combinadas de Chopard y Lisfranc, el cual es de un 58%. ¿Esto para qué doctor le vamos a programar? Interconsulta, que no dice nada vacío está. No, ¿quién es? El paciente que es la última que tenemos. Se lo he puesto en la historia. ¿Dónde te lo pongo, flaca? ¿Dónde te lo pongo, gastro? ¿Es Simeona? Sí. Gastroenterólogo. Si puedes, para esta misma tarde, pues. ¿Ya? Eso es la mamá de una coleguita. Ya. ¿Qué pasó con el joven? El cáncer ya le han pasado. Ya. Y está, pues hemos hecho ahora. ¿Qué están esperando para hacer la consulta? ¿Qué? ¿Qué necesitamos? Esperar un poquitito. Te lo está llenando Ya. Ya está llenando esa interconsulta, ¿no? Digo, esa internación, ¿no? Le voy a dar órdenes. Dale la orden. Voy a contar que no. Vamos, continúen ustedes.
En el tratamiento vamos a ver que va a ser, se debe hacer una reducción precoz para proteger los tejidos blandos. Para hacer un tratamiento quirúrgico debe tener objetivos, el cual tiene que ser una restauración de la longitud de las columnas. El cual puede ser crucial para la biométrica de la marcha, alineación de los ejes y la congruencia articular. Para la reducción abierta y fijación interna se hacen 4 tipos importantes, el cual es la exposición de la quirúrgica, la reducción anatómica de la luxación, la fijación interna de las placas y tornillos, y la estabilidad, el cual se hace con un yeso o ¿cómo se llama? Para que no se mueva. Complicaciones y pronósticos. Las complicaciones pueden ser agudas o tardías. Las agudas pueden ser el síndrome compartimental o necrosis cutánea, y las tardías puede ser artrosis postraumática, la rigidez y el pie plano postraumático. Ahora, Lisfranc. La lesión del Lisfranc es una lesión traumática de la articulación tarso-metatarsiana, donde se pierde la alineación normal entre los huesos del tarso y las bases de los metatarsianos. La etiología y mecanismos de lesión es, primeramente, se hace por un impacto o golpe contundente directo sobre el torso del pie. Puede ser, ese es un mecanismo directo. El mecanismo indirecto puede ser por una torsión combinada con una flexión plantar forzada o una rotación. Esto sucede más en bailarines de danza. Mecanismos directos, igual puede ser unos accidentes de tráfico, aplastamientos o caídas de objetos pesados, o fracturas con minutas o compromiso severo de partes blandas. En el mecanismo indirecto puede ser caídas con pie fijos, como deportes o accidentes de moto. En la presentación clínica y a los hallazgos patognomónicos vamos a ver que vamos a encontrar que el paciente va a tener un dolor, un edema en el medio pie, va a tener incapacidad de la carga y el apoyo, va a tener, porque no va a poder apoyarse porque le va a estar inflamado, va a estar un comportamiento del aparente y va a tener parestesias con compromiso nervioso local. Un signo crítico es la esquinosis plantar. Es cuando vemos en la planta del pie la esquinosis plantar, el cual es un signo patognomónico de las roturas de las estabilizadores profundas. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se hace por imagen, que es la radiografía. La radiografía es la regla de oro, el cual se hace una proyección anteroposterior y borde medial, y el del segundo metatarsiano debe alinearse con el borde medial del segundo cuneiforme. Eso es una alineación normal. Pero los signos radiográficos clave, vamos a ver que va a haber una diástasis. Diástasis. Que va a haber un ensanchamiento mayor a 2 milímetros entre el primero y segundo metatarsiano, y el signo de Flech, que va a ser un fragmento óseo abulsionado en el espacio intermetatarsiano. Igual se puede hacer una tomografía computarizada y una resonancia magnética. La clasificación se hace por Mierson, que se clasifica en 5 partes. El tipo A es cuando va a haber una incongruencia total, un desplazamiento de todos los metatarsianos hacia una sola dirección. El tipo B2 va a ser una incongruencia parcial, que va a ser un desplazamiento lateral de uno o de más metatarsianos. El tipo B1 va a ser una incongruencia parcial, que va a ser desplazamiento del primer metatarsiano. El tipo C1 va a ser divergente parcial, que va a ser que los ligamentos va a ser menores al laterales. Y el C2 va a ser divergente, que es
divergencia completa de todo el medio pie. Vamos a tener en el tratamiento, primeramente se hace un manejo conservador, el cual puede ser, se hace con inmovilizador, que mínimo hay que ser con 6 semanas. Luego se hace una intervención quirúrgica, el cual es cuando hay una inestabilidad crónica, y se hace el RAFI, que se le coloca tornillos y placas para lograr una reducción anatómica. El pronóstico y complicaciones postraumáticas es, las complicaciones pueden ser la artrosis postraumática, el cual puede ser el daño condral inicial, el síndrome compartimental y el colapso del arco plantar, el cual va a ser una piedra angular, como una piedra angular del arco plantar. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Quién tengo que exponer? ¿Vamos a exponer o van a venir mañana a las 8? 8:30 máximo. Si no están cansados, se nota lejos. No ha habido... 5 temas has expuesto. Tienes que exponer facilito. Sí, diapositiva. Claro. Y encima te olvidas de eso. Digo, ya yo voy a entrar a reducir ese hombro. Si quiere quedarse alguien que se quede, si no vayan con Dios. 8:30 en punto. Con los que estén empezamos. Vamos a exponer 2. En vez de que yo voy a ver como tanto, siempre voy a otro caminar. 8:30 en punto vamos a empezar mañana con 2. Eso va a ser hasta las 9 máximo, y a las 9 damos la consulta. Y máximo 11 empezamos. 10:30 vamos a tratar de empezar los otros 3. ¿No? Ya. Está el cansancio en las líneas. Tanta gente, tanto he tardado, tanto he explicado el día, pero no nos hueveado, ¿no? Puto, me lo he hecho tardar media hora. Es que han sido los pacientes, las 2 abogadas. Esas pinches viejas, ¿no? Abogadas hablan hartos. Y lo mismo huevada, ¿no? Pero todo lo demás. Aquí no ofender, te graban. Están grabando como estudiantes. Hasta las 4 de la mañana se lleva para que se pueda. Julián, está pillando yo. Es que ya no he dormido, doctor. No, y además de que es alto, sí es alto, pero también has querido abarcar mucho, ¿no? ¿O no? Es que hay mucha bibliografía. ¿Qué pones vos, chica? Fractura de cadera. Son chingos, media hora, son 10 diapositivas. 20. Está bien. Bueno, las fracturas siempre son más... No se pierdan tanto en clasificaciones, pero hagan lo que quieran correcto. ¿Cómo es? ¡Adelante! Ya está bien. Vamos acá. Los chicos nos vemos. La del amor o la guerra, la que llegar. Y los chicos que quieren entrar, que va a ser 10 minutos. Vamos. Eso que me he saltado las cosas de las diapositivas. Y eso que te ha hecho saltar, te hubieras tardado más. En mi caso me tardé 1 hora y media. Entre tú y el Rafa sabes que... ¿La apagamos? Apáganos con los pantalla. ¿Aquí no? No, la pantalla. No, déjame ustedes. Alto, es que hay información, no sabemos si el doctor se van a vacunar con los altísimos colegios que aumenta
cadera, de la vascularización. Es mucha cosa.